Bien. Bueno, el día de hoy nos quedaba ver ansiedad, también resiliencia y afrontamiento. Así que vamos a empezar por ansiedad, ¿bien? Les voy a silenciar los micrófonos, discúlpenme. Ahora sí. Bien, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad en sí es un sentimiento de miedo, de temor o también de inquietud, ¿sí? Puede hacer que también, que sucede que uno se sienta inquieto, que se sienta tenso, podemos tener también palpitaciones cuando estamos pasando por ansiedad, ¿sí? La ansiedad puede ser también una reacción normal al estrés, por ejemplo. Puede uno sentirse ansioso cuando se va a enfrentar a lo mejor a un problema en el trabajo, uno se puede sentir ansioso o tener ansiedad antes de tomar un examen o antes de tener que tomar alguna decisión importante, ¿bien? Si bien, más allá de todo, la ansiedad puede ayudar a enfrentar algún tipo de situación, ¿sí? Además de eso, da impulsos de energía o también ayuda a uno a concentrarse. Para las personas en realidad que tienen trastornos de ansiedad, el miedo no es temporal, ¿bien? Y puede ser muy abrumador. Pero ¿qué son los trastornos de ansiedad? Los trastornos de ansiedad son afecciones en las que la ansiedad no desaparece, ¿sí? Y tampoco esa ansiedad empeora con el tiempo, ¿bien? Son síntomas en sí que pueden interferir con la actividad diaria, como el desempeño en el trabajo, en la escuela, las relaciones entre personas. Y hay varios tipos de trastornos de ansiedad. Bien, podemos incluir dentro de esos trastornos de ansiedad el trastorno de ansiedad generalizado, donde las personas con este trastorno se preocupan por problemas comunes como la salud, el dinero, el trabajo, la familia. Pero esas preocupaciones en sí son demasiado excesivas y las tienen casi todos los días durante al menos 6 meses. ¿Bien? Después tenemos el trastorno de pánico, donde las personas con trastornos de pánico sufren ataques de pánico. Esos ataques de pánico son repentinos, son repetidos, ¿sí? Son momentos de miedo intenso sin haber un peligro aparente. ¿Bien? Esos ataques de pánico se producen rápidamente y puede durar varios minutos, ¿bien? O también un poco más. Luego tenemos lo que son las fobias. Las personas con fobias tienen miedo intenso a algo que representa poco o ningún peligro real. Bien, su miedo puede ser los más comunes, a las arañas, a volar, a ir a lugares concurridos, bien, a estar también en situaciones sociales, que es conocido eso como ansiedad social también. ¿Bien? Bien. ¿Qué causa los trastornos de ansiedad? No se conoce en realidad una causa de la ansiedad, pero tenemos factores como pueden ser los factores genéticos, la biología y la química de nuestro cerebro, el estrés, ¿sí? Y también el entorno pueden tener algún rol que influye
a estos trastornos de ansiedad. ¿Bien? ¿Quién está en riesgo de tener trastorno de ansiedad? Los factores de riesgo para los diferentes tipos de trastornos de ansiedad realmente pueden variar. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizado y también las fobias son más comunes en las mujeres, pero por ejemplo, la ansiedad social afecta más a los hombres y también a las mujeres. ¿Bien? Y existen algunos factores de riesgo generales para los tipos de trastornos de ansiedad. Puede ser eventos traumáticos en la primera infancia o también en la edad adulta, puede ser uno de los factores de riesgo, antecedentes familiares de ansiedad o algún otro trastorno mental. Otro factor de riesgo puede ser algunas afecciones de salud, como problemas en las tiroides o también arritmias cardíacas. Y otro factor de riesgo que podemos nombrar son ciertos rasgos de la personalidad, como por ejemplo ser una persona muy tímida o ser retraído cuando uno está en situaciones nuevas o conocer personas nuevas, ¿bien? Como todo síntoma, como todo trastorno, perdón, tiene síntomas. Se me habían mezclado las palabras. Pueden tener diferentes síntomas, pero todos estos síntomas muestran una combinación de ¿qué? De, por ejemplo, pensamientos o creencias ansiosas difíciles de controlar, o sea, le hace sentir a uno inquieto y tenso, ¿sí? Y eso interfiere con la vida diaria, no desaparecen y pueden empeorar con el tiempo. Después tenemos síntomas físicos, como son los latidos cardíacos muy fuertes o rápidos, dolores o molestias inexplicables, mareo, falta de aire. También tenemos cambios en el comportamiento. Por ejemplo, cuando uno comienza a evitar las actividades cotidianas que antes solía hacer. Bien. Otra cosa es el uso de la cafeína y otras sustancias y ciertos medicamentos que también pueden empeorar esos síntomas. ¿Bien? Bien. Con respecto a los trastornos de ansiedad, todos experimentamos episodios de ansiedad. ¿Bien? Pero como dije antes, cuando ese miedo o esa angustia se vuelve sumamente abrumadora y nos impide a nosotros realizar nuestras actividades cotidianas, se convierte en un trastorno de ansiedad. ¿Bien? Y hay síntomas. De igual manera como ocurre en cualquier condición de salud mental. Las personas que pasan por trastornos de ansiedad experimentan diferentes síntomas. Tenemos síntomas emocionales, como puede ser la tensión, el nerviosismo, la angustia, el miedo, ¿bien? La inquietud, estar irritable, esperar siempre lo peor, estar alerta ante cualquier signo de peligro. También tenemos síntomas físicos, latido cardíaco fuerte, palpitaciones, dificultad para respirar, dolor estomacal, sudoraciones, temblores, sentirnos contracturados, o sea, contracciones musculares, mucho dolor de cabeza. ¿Bien? Bien. Y dentro de esos trastornos de ansiedad habíamos nombrado el
trastorno de pánico, ¿sí? Que se caracteriza, dijimos, por ataques de pánico, o sea, sentimientos repentinos de miedo, ¿sí? Y muchas veces ocurre de forma repetida y no da ningún previo aviso. ¿Bien? Muchas veces los ataques de pánico se confunden con ataques al corazón. Bien, muchas veces las personas que sufren o sufrieron alguna vez ataques de pánico dicen me estoy muriendo, porque realmente yo sufrí ataques de pánico y se siente así, sentís que te estás muriendo. Bien, los ataques de pánico provocan ¿qué? Síntomas físicos fuertes, como pueden ser muchas palpitaciones cardíacas, mareo, dificultad para respirar, dolor en la espalda y también malestares estomacales. ¿Bien? Dentro de los trastornos de ansiedad también habíamos nombrado las fobias. ¿Bien? La mayoría de las personas con fobias específicas tienen varios factores que la desencadenan. Entonces, la persona que tenga alguna fobia específica se esfuerza para evitar esos factores y evitar entrar en pánico, dependiendo obviamente también del tipo y de la cantidad de factores desencadenantes. ¿Eso qué hace? Puede parecer que el miedo y esos intentos por controlarlo se adueñan de la vida de una persona. Les voy a contar una anécdota acá. Yo cuando estudié paramédico, que si me lo ve mi otro compañero y profesor de esta institución, Ezequiel, se va a reír, yo le tengo fobia a los sapos, pero fobia 100% fobia. Y nos tocaba ir a hacer prácticas en Córdoba, en el medio de la montaña. Imagínense la cantidad de sapos que había. Entonces nos tocaba trasladar a una persona que por suerte era un maniquí. Y cuando estábamos trasladando a este paciente, aparece un sapo. Y yo era la primerita en la fila. Y yo por dentro decía, Nay, tranquila, no pasa nada, seguí. Eso es lo que yo pensaba, pero mi cuerpo hizo otra cosa. Soltó la camilla y corrí hasta donde pude, hasta que alguien me agarró y entré en pánico. ¿Sí? No lo pude controlar. ¿Bien? Y también tenemos, dijimos, trastorno de ansiedad generalizado, que es una preocupación que es crónica y es exagerada por la vida diaria. Puede presentarse durante horas, todos los días, haciendo a uno más difícil poder concentrarse, también concluir en las tareas cotidianas. Las personas que sufren trastorno de ansiedad generalizado pueden sentirse también agotados debido a esas preocupaciones y pueden experimentar dolor de cabeza, tensión o náuseas. Y la otra es trastornos de ansiedad social. Bien, este trastorno genera un miedo intenso y a menudo es causado por preocupaciones irracionales acerca de la humillación social. Por ejemplo, a decir algo absurdo, a no saber qué decir. Bien, entonces es posible que alguien que sufre trastornos de ansiedad social no participe en las conversaciones, no haga aportes en ciertos debates, ni plantee ideas. Y es muy posible también de que la persona se aísle. ¿Bien? Y una reacción común al trastorno de ansiedad
social en lo que son los síntomas son muy parecidos al ataque de pánico. Bien, según los científicos, creen que hay varios factores que causan los trastornos de ansiedad. Una, genética. Bien, las investigaciones que se han hecho indican que los trastornos de ansiedad son hereditarios. Bien, como les conté antes, yo le tengo fobia a los sapos en mi familia. Mi papá le tiene fobia a los sapos. Bien, yo siempre creo de que yo tengo esa fobia porque lo he visto a mi papá, por nosotras chiquitas, saltar sobre la mesa porque entraba un sapo, por ejemplo, a la casa. Entonces, se dice que los trastornos de ansiedad son hereditarios. ¿Bien? Y como les dije, que influye la genética, puede ser un factor para que alguien desarrolle un trastorno de ansiedad. ¿Bien? ¿Por qué les digo que es así? En el caso mío, hablo por mí porque yo me conozco, cuando era chica, nos llevaba un vecino que tenía campo, al campo, a los chicos del barrio. Y voy a decir algo que suena muy cruel, pero lo hacíamos y es la verdad. Teníamos palitos de golf, esos de plástico, y nosotros le pegábamos a los sapos y lo hacíamos volar. O sea que mi miedo no era miedo a los sapos. Le agarré con el tiempo fobia a los sapos, yo le digo por culpa de mi papá. ¿Bien? Entonces es hereditario. ¿Bien? El factor que me hizo que desarrolle este tipo de trastorno de ansiedad fue herencia de mi padre. Y otra causa es el estrés, que lo vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Está vinculado con situaciones estresantes, los trastornos de ansiedad, o también con situaciones traumáticas. Por ejemplo, puede ser abuso, muerte de un ser querido, no sé, enfermedades prolongadas, episodios de violencia. ¿Bien? Bien. ¿Qué más me quedaba? Causas, ya lo vimos, fobias. Bien, resiliencia y afrontamiento. Vamos a ver ahora. ¿Bien? La definición de afrontamiento es el proceso que un individuo adopta cuando se encuentra ante una situación que produce estrés. ¿Bien? Bien. Es afrontarnos a algo. Tenemos ese proceso de afrontamiento en sí comprende la respuesta conductual que es observable que se pone en marcha ante un estresor. También ahí juega mucho lo que son las emociones y nuestras respuestas cognitivas. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿qué sucede? Teníamos un científico, Thomson, que en el año 1981 señaló algunos puntos básicos de afrontamiento que producen control de la situación. Primero tenemos la capacidad de percibir
al posible estresor. Bien, ¿a qué hace referencia esto? A el saber qué es lo que puede uno esperar de lo que iba a suceder. Entonces eso produce que una disminución de esa respuesta del estrés. ¿Por qué? Porque el individuo se puede preparar. ¿Bien? Luego tenemos la incapacidad de tener herramientas de control y de gestión, que esto permite atenuar los estímulos, esos estresores, al considerar uno que puede manejarlos. Y el otro es la capacidad de mantener la autoestima. Bien, uno al tener el control no le va a afectar esa estabilidad personal. Pero la falta de control de uno puede llegar a sentir que el individuo lleva a diferentes tipos de indefensión. Tenemos la indefensión, por un lado, la indefensión aprendida, que también se denomina por algunos expertos como impotencia aprendida, que es un término que fue utilizado en psicología para hacer referencia a aquellos seres humanos que han aprendido a comportarse de forma pasiva ante todo tipo de problemas. Bien, por lo general, estas personas sienten que son incapaces de hacer nada, antes, ¿sí?, de que suceda. Pero ¿por qué surge esta indefensión aprendida? Habitualmente el problema psicológico surge cuando un sujeto se ha enfrentado a repetidas ocasiones a determinadas situaciones sin que sus actos hayan conseguido surtir el efecto que realmente quería. Entonces eso acaba derivando en una sensación de impotencia y también en la percepción de que aquello que le rodea es incontrolable. Entonces lo mejor es no hacer nada. Bien, pero hay consecuencias. Las personas que sufren indefensión aprendida acaban desarrollando una serie de problemas adicionales, como puede ser paralización ante problemas que requieran rápida respuesta, bloqueo mental frente a situaciones a corto, medio o largo plazo, necesidad de huir de los problemas, ¿bien? Negar también ese enfrentamiento con las causas de los problemas y incapacidad de ayudarse a sí misma. Y como consecuencia de todo ello, las personas que sufren indefensión aprendida acaban teniendo un grave problema de autoestima. Bien, además de eso, se va incrementando por una falta de motivación externa. En fin, todo esto se traduce ¿a qué? A la voluntad del propio sujeto, ¿sí? Y queda siempre subordinada a cualquier tipo de aspecto externo. Luego tenemos la autoeficacia percibida o también la importancia de creer en ti. Así era. Y autoeficacia percibida o importancia de creer en ti.
¿Qué sucede? A lo largo de la vida, sobre todo en los primeros momentos de nuestro desarrollo, construimos una imagen de nosotros mismos en base a nuestras experiencias, en un contexto obviamente particular. Al final, esas recolecciones experimentales, podríamos decirla, acabarán por incidir en la percepción que construimos de nosotros mismos y de nuestro entorno. Entonces tenemos un señor, Albert Bandura, que viene a proponer el término de autoeficacia percibida, explicando a partir de él cómo nuestras ideas sobre nosotros mismos incide en las metas que nos proponemos alcanzar. ¿Bien? ¿Pero qué se entiende por autoeficacia? El concepto de lo que es autoeficacia o autoeficiencia percibida refiere la confianza que algunas personas tienen en sus habilidades, es decir, refiere a la creencia en las propias capacidades para alcanzar un objetivo. ¿Bien? Bien. Otra cosa, la autoeficacia también incide en la autoestima. O sea, va todo de la mano. Una persona segura de sí misma tendrá una autoestima alta y esto le permite que sortear obstáculos, también superar las adversidades de modo favorable. ¿Bien? Y la persona que también tiene autoestima se verá beneficiado también cuando comete errores. ¿Por qué? Porque confiará en que podrá superarlos y podrá retomar el camino hacia sus objetivos sin ningún problema. ¿Bien? Y por último tenemos la resiliencia, que significa poder adaptarse a las desgracias y a las dificultades de la vida. ¿Bien? Por ejemplo, cuando algo sale mal, ¿tienen tendencia a recuperarse o a desmoronarse ustedes? ¿A nada? ¿No son resilientes? Bien, me encanta. Entonces, cuando uno tiene capacidad de resiliencia, ¿qué hace? Aprovecha la fuerza interior para uno ponerse a un desafío, como es, por ejemplo, la pérdida de empleo, una enfermedad, un desastre o la muerte de un ser querido. En cambio, si uno carece de resiliencia, es posible que uno se obsesione con los problemas, se victimice o se sienta abrumado o recurra a mecanismos de afrontamiento que son poco saludables, como es el abuso de sustancias, como son los trastornos alimenticios, o también tener comportamientos que son riesgosos. Bien, la resiliencia en sí no hará que los problemas en sí desaparezcan, pero puede darnos la capacidad de ver más allá de ellos.
de disfrutar de la vida, de controlar mejor el estrés. ¿Sí? Si uno no es resiliente como a uno le gustaría ser, esto se puede desarrollar y se puede aprender habilidades para aumentar esa capacidad de resiliencia. Entonces, la resiliencia en sí es la capacidad de adaptarse a situaciones difíciles. Cuando el estrés, la adversidad o el trauma nos golpea, ¿sí? Sigue uno experimentando esa ira, ese dolor y esa pena, pero puede seguir funcionando, ¿sí? Tanto a nivel físico como psicológico. Más allá de eso, la resiliencia no significa soportar algo difícil. ¿Bien? En sí es ser capaz de buscar el apoyo de otras personas, es un componente que es fundamental de la resiliencia. Bien, les doy algunos consejos para aumentar la resiliencia, si uno quiere ser más resiliente. Primeramente, conocerte. O sea, construir relaciones fuertes y positivas con los seres queridos y con los amigos pueden darte el apoyo, también la orientación, la aceptación que necesitas en ese momento bueno y malo. Bien, también establecer otro tipo de conexiones importantes, ofreciéndote quizás como voluntario o participando en una comunidad al que es religioso, religiosa o espiritual, eso también. Otra cosa, haz que cada día tenga sentido. Que te levantes a la mañana y que digas, hoy es un día maravilloso. Bien, haz algo que te dé una sensación de logro y de propósito todos los días. Establece también metas que sean claras, que sean alcanzables, que te ayudan a mirar hacia el futuro con otro sentido. También hay que aprender de la experiencia, mantener la esperanza. Bien, ser proactivo, no ignorar los problemas. Bien, averiguar lo que hay que hacer. Haz un plan, por ejemplo. Bien, bien. Con eso terminaríamos con lo que es ansiedad en general, resiliencia y afrontamiento. Lo que nos queda ver es duelo. ¿Qué es el duelo? ¿Alguien me puede contestar qué es el duelo para ustedes? Si alguien es tan amable. ¿No? Es como un proceso que uno vive cuando le pasa, no sé, cuando ante la pérdida de un familiar, ante el término de una relación, la pérdida de un hijo, la pérdida de un vínculo importante, como un proceso de dolor, de angustia. Bien, gracias Cintia por participar, te Nada, agradezco. Bien, eh, como dijo la compañera, un duelo
es ante una pérdida. Puede ser una pérdida hasta de algo que querías mucho, no sé, una lapicera. Es un proceso por el cual uno pasa. Bien, en ese proceso hay reacciones que son principalmente emocionales y también de forma, ay, se me fue la palabra, comportamental. Bien, cuando uno sufre, cuando ese vínculo afectivo se rompe, cuando se pierde. Bien. Bien. El duelo en sí tiene diferentes características. Primero de todo vamos a decir que el duelo es normal, ¿sí? Toda persona que experimenta alguna pérdida, ¿sí? Va a pasar por un duelo. Y ahí entra también la forma de afrontamiento que tiene cada individuo. Por eso estuvimos viendo anteriormente afrontamiento y resiliencia. El duelo también es un proceso. ¿Por qué? Porque tanto el dolor y el estado de la persona sufren cambios a lo largo del día y también va evolucionando con el tiempo. ¿Sí? Entonces, el duelo no es un estado, sino un proceso. También el duelo es dinámico. No siempre nos vamos a sentir de la misma manera. Hoy podemos estar más tristes, mañana un poco menos. Bien, hoy podemos estar con un cierto grado de humor y mañana que no nos hable nadie porque, bien, también el duelo es algo íntimo. Por ahí, Cintia y yo compartimos un cierto duelo, pero mi sentimiento y el de ella no va a ser el mismo. Es íntimo, es de cada uno. Hay factores, el tipo de personalidad que tenemos, la relación que teníamos con eso que hemos perdido, la experiencia propia. Entonces, es un proceso que es único y es individual. Bien, también el duelo depende del reconocimiento social. Además de ser un proceso individual, íntimo, también es colectivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa pérdida no solo afecta a, no solo tiene un impacto en uno mismo, sino que en el resto de las personas, quienes nos rodean, por ejemplo. ¿Bien? O si falleció alguien muy cercano a nosotros, un familiar, también tiene un impacto de reconocimiento social en el barrio, en sus amigos, en sus compañeros de trabajo. ¿Bien? También es activo. ¿Por qué? Porque la persona que está sufriendo, la que está pasando por ese duelo, debe participar de forma activa en su recuperación. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Y lo vamos a ver un poco más adelante. La persona que no pasa por el proceso de duelo, ese duelo puede convertirse, por ejemplo, en depresión, que ya hablamos de un trastorno. ¿Bien? Y por último, el duelo es social. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando fallece alguien, ¿qué hacemos? Hacemos un funeral, ¿bien? Entonces, hacemos una serie de rituales y actos que son sociales, ¿bien? Luego tenemos las tareas del duelo.
El duelo tiene tarea. La primera tarea es aceptar la realidad de la pérdida. ¿Sí? Por ejemplo, cuando una persona fallece, más allá de que sí fallece, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Repentinamente, o más allá si esa muerte fue esperada, mayormente lo primero de uno es la negación de esa pérdida. ¿Bien? Entonces se debe aceptar esa realidad, asumir que no va a estar más, que no va a volver, que ese reencuentro es imposible. En cambio, cuando una persona se niega a ver esa realidad, que en este caso hablamos de un fallecimiento, queda atascada en esta primer tarea que es aceptar la realidad de la pérdida. Entonces nos impide avanzar en ese proceso de duelo. Bien, como tarea número 2, tenemos que elaborar el dolor de la pérdida. ¿Sí? Toda persona que pasa por alguna pérdida consigo lleva ¿qué? Dolor. ¿Sí? Pero si ese dolor uno lo suprime, uno lo evita, ese proceso de duelo se prolonga. Bien, entonces se debe reconocer y se debe resolver. Pero si esta tarea no se realiza adecuadamente, ¿sí? Puede ser que la persona, el doliente en este caso, necesite terapia para reconocer y también para afrontar lo que ha vivido. Bien. Como tarea número 3 tenemos adaptarse al mundo, en este caso, sin esa persona que falleció. Y acá incluye que las adaptaciones externas, ¿sí? ¿A qué hace referencia las adaptaciones externas? En que uno debe adaptarse a un entorno en el que ya esa persona que falleció no está. Luego tenemos adaptaciones internas, que es la identidad personal que también se ve afectada tras esa pérdida. Y por otro lado, tenemos las adaptaciones espirituales, o sea, los valores, las creencias de la persona que está en duelo. Bien. Como tarea número 4, tenemos que hallar una conexión perdurable con el fallecido, ¿sí? Al uno poder embarcarse en esta nueva vida, porque cuando perdemos a un ser querido, nuestra vida cambia, ¿sí? En esta última tarea, entonces, la persona doliente no va a olvidarse de ese ser querido que perdió, pero debe continuar con su vida, ¿sí? Y también debe hallar un lugar adecuado, ¿sí? Para que este ser querido esté en su vida emocional. Bien, esta es, digamos, la tarea más difícil para la mayoría de las personas. ¿Qué sucede? Cuando no se realiza este tipo de tarea, la tarea número 4, uno se aferra al pasado y no puede establecer otras relaciones, su vida se ve estancada,
uno se siente perdido. El duelo, como todo, también tiene síntomas. Tenemos síntomas cognitivos, donde incluye la confusión, las preocupaciones, bien, el sentido de presencia. Comienzan también a experimentar alucinaciones, tanto visuales como auditivas. También tiene síntomas emocionales, soledad, tristeza, desamparo, apatía, soledad, culpa, también puede haber inestabilidad, para otros puede haber alivio. También tiene síntomas conductuales. A uno se le altera el sueño, otros no tienen apetito, o sea, trastornos del sueño, trastornos de alimentación, ¿sí? Uno puede tener reacciones o conductas distraídas, ¿sí? Dentro de los síntomas conductuales también tenemos esto de llamar o buscar al fallecido en voz alta, llamarlo, visitar lugares que hayan sido significativos o llevar ciertos tipos de objetos que recuerden al difunto. Bien. Otro síntoma conductual es llorar, que es común, ¿sí? Luego tenemos síntomas orgánicos, donde entra la falta de aire, por ejemplo, ¿sí? Esa opresión en la garganta, que nosotros le llamamos tengo un nudo en la garganta. ¿Bien? ¿Qué más? Debilidad muscular puede ser otra. Puede haber también opresión en el pecho, me duele el pecho cuando uno siente que ese ahogo lo envuelve, hay falta de energía y sequedad en la boca. ¿Bien? Bien. Déjenme mirar cuánto me quedaría. Bien. Luego tenemos el tipo de duelo. El primero de todo es un duelo que es normal, ¿bien? Que es ante una pérdida. Déjenme ver. Y otro tipo de duelo es el duelo complicado. El duelo complicado en sí no aparece en manuales ni tampoco en estadísticas de los trastornos mentales, pero hay un libro que incluye al duelo en problemas adicionales que pueden ser objeto de atención clínica y también lo define como la reacción ante la muerte de un ser querido. Bien. Y los criterios diagnósticos de esto lo definen en 5 criterios, criterio A, B, C, D y E, donde el criterio el criterio A, el 1, es donde el individuo ha experimentado la muerte de un ser querido de hace al menos 12 meses. Después tenemos el criterio B, que incluye desde el fallecimiento, uno ha experimentado al menos uno de
estos síntomas de forma que sea muy intensa y perturbadora, que dentro de estos síntomas hablamos de dolor intenso por esa separación, preocupación por el difunto, preocupación también por las circunstancias del fallecimiento, ese anhelo por lo que se ha perdido. Luego tenés el criterio el criterio C, que entraría el dolor de la pérdida, ¿sí? Que incluye algunos síntomas como es la dificultad marcada para aceptar la muerte, el aturdimiento, la dificultad para recordar de una forma positiva al fallecido, la tristeza, la ira, ¿sí? Luego tenés la interrupción de la identidad social, cuando el doliente comienza a tener deseo de morir, de reunirse con ese fallecido, comienza la dificultad para confiar en los demás, hay un sentimiento de soledad, sentir también que nuestra vida ya carece de sentido, sentir confusión también sobre nuestra propia identidad y sobre el rol que tenemos en la vida. Y el criterio D es la alteración afectiva del funcionamiento en sí de la persona, ¿sí? Y provoca ese malestar que es muy significativo y hay un deterioro social. Y en el criterio número E, perdón, la tengo con el número hoy. En el criterio E, la reacción del duelo en sí es desproporcionada en relación a nuestras normas culturales, a nuestra religión, y son también adecuadas a las edades del doliente, ¿sí? La reacción del duelo de uno no va a ser la misma. La reacción mía a los 35 años que la reacción, por ejemplo, de mi hija que tiene 9. ¿Bien? Todo duelo tiene etapas, fases en sí. Tenemos fase 1 del duelo, que es la fase de entumecimiento o fase de shock, que es la fase temprana, ¿sí? Donde uno experimenta desesperación, está también caracterizada por la negación, por la ira, por la no aceptación, que esta primera fase puede durar un momento o también varios días, ¿sí? Y la persona que experimenta el duelo puede recaer en esta primera fase varias veces a lo largo de ese proceso de duelo. Luego tenemos la fase 2, que es la fase de anhelo y la fase de búsqueda, que es un periodo de añoranza, de búsqueda de la persona fallecida. Está caracterizado por pensamientos permanentes sobre el fallecido, ¿sí? Y esta puede durar varios meses e incluso algunos años. Luego tenemos la fase 3, que es la fase de desorganización y la fase también de desesperanza, donde la realidad de esa pérdida se comienza a establecer. Bien. También acá está esa sensación de uno sentirse arrastrado por
ciertos acontecimientos. ¿Bien? Y la persona que está en duelo mayormente parece apática, indiferente. ¿Bien? La persona que está en duelo también en esta fase puede padecer insomnio, puede experimentar pérdida de peso, puede pasar por esas sensaciones de que la vida no tiene más sentido. Y la persona en duelo también revive continuamente los recuerdos del fallecido. ¿Bien? Luego tenemos la fase 4, donde es la fase de reorganización. ¿Sí? Donde en esta fase, ¿qué sucede? Uno comienza a disminuir esos aspectos más dolorosos del duelo y el individuo empieza a experimentar la sensación de reincorporarse a la vida. ¿Bien? Y en esta última fase, a la persona fallecida, uno la comienza a recordar de otra manera, con alegría, con un poco de tristeza. ¿Bien? Vamos a terminar con esto. Me queda muy poquito, que son los tipos de duelo, que son 4. Duelo normal, duelo complicado, duelo bloqueado y duelo patológico, que esto quiero que lo escuchen muy bien. Tenemos 4 tipos de duelo. Primero tenemos el duelo normal, ¿sí? Donde la familia elabora la pérdida y ese proceso evoluciona naturalmente con el tiempo. ¿Bien? Luego tenemos el duelo bloqueado, que es cuando ocurre la negación de esa realidad, de esa pérdida. Bien, hay una evitación de lo que es el trabajo de duelo. Y también hay un bloqueo emocional y cognitivo. Bien. Luego tenemos el duelo complicado, donde hay síntomas o conductas de riesgo que son sostenidas en el tiempo. Y esa intensidad pone en riesgo la salud. Y por último, tenemos lo que es el duelo patológico, donde lo que es la persistencia o la intensidad de algunos síntomas, ¿sí? Se han llevado a algunos o a varios, podríamos decir también miembros de una familia, a tener una vida laboral y vida social, puede ser también vida académica, donde llevan ese duelo a todas esas áreas y se ve interrumpido. Ya es patológico el duelo. ¿Por qué? Porque no pudo superar las fases del duelo. Por eso es muy, muy importante que cuando alguien pase por algún tipo de duelo, ¿sí?, pueda superar todas las fases. La fase número 1 era la fase de entumecimiento o fase de shock. Fase número 2, fase de anhelo o de búsqueda y de búsqueda. Fase número 3, fase de desorganización y de desesperanza. Y por último, es la fase de reorganización. Si uno no supera estas fases, el duelo se convierte en
un duelo complicado puede ser, o un duelo patológico. ¿Bien? Bien. Con esto terminaríamos lo que es duelo para comenzar la próxima clase con lo que son primeros auxilios psicológicos. Bien, quiero saber si además de Cintia, si Larisa y Ailén ya tienen acceso al campus virtual. Buenas, yo no todavía. ¿No te pasaron un usuario y No, contraseña? no, nada todavía. Bien. Si al que no tiene ni usuario ni contraseña, le voy a pedir un pequeño favor, que se comuniquen con su representante y lo soliciten. ¿Bien? Bueno, Bien, yo de igual manera le voy a pasar al grupo de WhatsApp el siguiente material porque veo que algunos tienen acceso y otros no todavía. Así que bueno, se los paso al grupo de WhatsApp, al material que vamos a ver la clase próxima. Bien, bueno, gracias. así ya entramos con todo a lo que son los primeros auxilios psicológicos y cómo se implementan. ¿Bien? Bueno, nos vemos entonces, si Dios quiere, el próximo miércoles. Les mando un saludo a cada una de ustedes.